Golpes de opinión más allá de la noticia. Vamos al tema central en Golpes de opinión más allá de la noticia. Tiene que ver con la alternancia, porque ya se han escuchado algunas voces desde la gobernación del Tolima y la alcaldía de Ibagué, y es lo que vamos a analizar con varios actores de la educación. En primera instancia, desde luego, vamos a escuchar qué opinan a nivel departamental sobre la alternancia y el futuro de la educación. En primera instancia, vamos a escuchar a la secretaria de Educación Municipal. Desde la Secretaría de Educación Municipal han indicado que el 30% de los colegios de Ibagué todavía no descarta un regreso a clases presenciales. Según la secretaria de Educación, los planteles pidieron una prórroga con el fin de tomar una decisión definitiva conjunta con los padres de familia. Aquí está la secretaria de Educación, Jenny Carolina Mesa, hablando sobre el modelo de alternancia en la ciudad de Ibagué. Pasado viernes se recibieron los primeros resultados de diagnóstico en donde se evalúan las variables requeridas para poder dar un proceso de alternancia en la ciudad de Ibagué. En este primer diagnóstico se evaluaron variables como son la infraestructura educativa, el consentimiento de los padres y estudiantes y también la morbilidad y los grupos etarios de planta docente de cada institución educativa. Con estos resultados se pasa posteriormente a hacer un análisis de las variables del contexto de la ciudad en donde se evalúa básicamente que la curva de la epidemia ya esté en un proceso de disminución, en donde se analizan también las condiciones de salud en general de toda la población, condiciones de transporte, de servicios públicos, de seguridad, y partiendo de eso se podría dar un acercamiento ya para dar inicio al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad requeridos para que este proceso pueda darse. Y también queremos escuchar a Julián Gómez, secretario de Educación departamental. En el Tolima siguen firme el terminar el año escolar desde casa, es lo que dice el gobierno departamental. El secretario de Educación del Tolima, Julián Gómez, señaló que los sectores académicos han dicho que no estarían dispuestos a retomar clases presenciales, por lo que se espera que en los próximos días hay una determinación definitiva, pero lo que dicen desde Secretaría de Educación Departamental es que el año escolar continuará en casa. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo de escuchar a rectores, de escuchar a los alcaldes, de escuchar a los padres de familia, a los docentes, los sindicatos, y todos nos han manifestado de no retornar. Hay un miedo grande a lo que se pueda venir, a un contagio de un niño, que el niño lo vaya a su casa y contagie también pues a la familia, a su entorno, a un fallecimiento que no queremos que esto suceda en nuestros municipios. Tampoco tenemos los recursos, como lo dice el ministerio, para poder hacer un proceso de bioseguridad donde los niños lleguen a la institución educativa, tengamos el proceso de manos, los lavamanos no los tenemos totalmente adecuados para poder prestar el servicio como se debe, no tenemos los aseadores, bueno, en fin, todo lo hemos venido revisando y analizando, y lo que hemos venido concluyendo aún no es una decisión del departamento del Tolima fija, pero sí podemos decir que a hoy, con lo que hemos venido hablando en los municipios no COVID, de ellos que en ese momento no presentan casos y que serían tal vez aquellos que podrían llegar a una alternancia, nos han dicho no. Entonces tendremos que seguir avanzando en reuniones, tenemos unos días todavía para tomar la decisión, el gobernador nos ha dicho concerten, hagan reunión con todos los actores del sector educativo, y en torno a esas reuniones, a eso que ustedes determinen, al inventario de infraestructura, se tomará una decisión en el departamento del Tolima. Varios invitados para el programa de hoy. En primera instancia, saludo a Laura Lozano, psicoorientadora. Laura, gracias por estar con nosotros en Golpe de Opinión de Ecos del Conveima. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. También saludamos a Carlos Rivas. Gerardo Gómez está con nosotros, este hombre que desde luego ha liderado los procesos sindicales en nuestro departamento, pero que hoy está en la órbita nacional. Sí, Carlos Rivas ha sido presidente nacional de la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, organización sindical que agremia a los docentes en el país, y ahora está como secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de la Federación de FECODE, y está con nosotros a través de Golpes de Opinión. Tenga usted muy buen día, doctor Carlos Rivas. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, a los compañeros que están en este importante espacio de Golpes de Opinión, a Laura Lozano y desde luego a quienes conducen este importante trabajo, y a usted, Gerardo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Julio, estará con nosotros también William Polo, quien es el presidente actual de SUTEP Cimatol. Carlos Rivas, el tema del modelo de la alternancia que ha planteado el gobierno nacional, lo decía el secretario de Educación departamental, hay que ser claros y no hay las garantías ni las condiciones económicas para asumir este reto en las instituciones educativas. Bueno, sí, señor, muchas gracias por la pregunta. Creo que aquí hay un hecho perfectamente claro, y es que en Colombia hoy hay una serie de dificultades con relación a las instituciones educativas. Hoy las instituciones educativas son abandonadas, tenemos dificultades en las unidades sanitarias, en las baterías sanitarias, no hay las condiciones de bioseguridad. FECODE se ha inventado una vacuna para defender la vida. La vacuna se llama desobediencia civil. Creo que el señor secretario de Educación ha hecho un resumen muy importante frente a lo que está ocurriendo. Nosotros no tenemos los elementos de bioseguridad, son entre 60 y 70 mil los trabajadores de la salud y no les han resuelto los problemas de bioseguridad, pues mucho menos nos los van a resolver a nosotros, que somos 350 maestros. Buenos días, ¿cómo me le va? Además de eso, son 10 millones, perdón, son 15 millones de colombianos los que realmente van a regresar a la escuela. Carlos, permítanos un segundo. Ahora sí continúen, por favor. Son 15 millones de ciudadanos los que van a volver a la escuela, 10 millones de estudiantes, 4 millones y medio de padres de familia y 500.000 entre educadores y trabajadores del sector administrativo. Nosotros estamos planteando que esta es la crónica de una muerte anunciada, regresar a la escuela en esas condiciones, y desde luego que se constituiría en un genocidio por parte de este gobierno que no le interesa sino el gran capital, el sector financiero, y resolverle los problemas a los empresarios de Colombia. Aquí está demostrado. Hicimos un ejercicio con 10 personas, sencillo. Díganos cuánto tiempo ha tenido usted en tapabocas con maestros. El que más tiempo lo ha tenido 1 hora. Pero le preguntamos si sus hijos, no, mi hijo 30 minutos, 20 minutos. ¿Usted se imagina cuando el estudiante empiece con esa actividad que tienen los jóvenes hoy, jocosa, con esa actividad de juego, empiecen a intercambiarse en los tapabocas, empiece a decir el suyo es más lindo que el mío, empecemos a generar un contagio? Pero es que además, ¿quién nos va a resolver el problema de los tapabocas? A los maestros no nos van a poner tapabocas para callarnos en defensa de la educación pública. ¿Quién le va a comprar los tapabocas a los estudiantes, los uniformes antifluido a los maestros? Una serie de elementos que vamos a necesitar, como la posibilidad de tener unos, no solo tapabocas, sino que el maestro... Las caretas, sino que el maestro iría a dar enmascarado clase a unas momias porque no se van a poder mover los estudiantes. Pero además el niño es niño, el joven es joven. En este encierro se quiere encontrar con el otro, abrazarlo. Yo creo que la compañera Laura sabe mucho más de esta situación del componente emocional del ser humano, de ese ser humano que no se ha encontrado con el otro, porque estos aislamientos de carácter social también tienen un impacto sobre la salud mental, y nosotros sí decimos, deplorable lo que está pasando en la ciudad de Ibagué. Aquí tengo el texto del documento de los señores rectores de la ciudad de Ibagué. Hermoso el texto, bien hecho, donde le dicen al gobierno, no basta con que nos den los elementos de bioseguridad, porque necesitamos tener una espacialidad de 2 metros cuadrados por cada estudiante. Lo que quiere evitar los decretos que ha sacado el gobierno son las aglomeraciones. Habría aglomeraciones en el transporte público, aglomeraciones al ingreso de la escuela, aglomeraciones en el aula de clase, aglomeraciones en el uso de las unidades sanitarias, aglomeraciones en el recreo, aglomeraciones en la tienda escolar. Esto se volvería la posibilidad real de una pandemia. Esta no es una actitud de oposición sencilla, esta es una actitud de defensa de la vida. Por eso estamos diciendo, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. FECODE ya la vacuna, y la vacuna de la desobediencia civil. Carlos, pero ¿dónde queda esa potestad, digámoslo así, o esa discrecionalidad que ha dado el Ministerio de Educación a través de su titular, la ministra, la tolimense, la doctora Angulo, sobre que los colegios decidirán en su ámbito y de acuerdo a sus condiciones si hacen la alternancia o no? Bueno, pues yo quiero decirle que un acto científico fue el que nos llevó a la casa. No fue una decisión política. No es que el gobierno haya dicho todo el mundo para la casa, sino que el Ministerio de Salud científicamente dijo, todos debemos de hacer aislamiento, todos debemos de hacer cuarentena,
para construirle un cerco epidemiológico a la enfermedad. Y un acto de esa naturaleza, un acto científico, es el que nos debe volver a la escuela. Aquí no le podemos seguir echando la responsabilidad al padre de familia. Señor padre de familia, dé el consentimiento para que su hijo vaya a la escuela de nuevo. No, este es un acto científico, pero además esto también le puede traer repercusiones desde el punto de vista civil, penal y administrativo a los compañeros rectores, porque quien finalmente tiene que convocar a los estudiantes a la institución educativa es el compañero rector. Y voy a colocar un ejemplo, una vaina muy hipotética, que ojalá no se nos dé. Se murieron 5 padres de familia y 3 estudiantes en una institución educativa. ¿Quién es el responsable? El directivo docente. ¿Por qué? Porque él fue el que convocó. ¿Quién lo presionó? La Secretaría de Educación. Y después le van a decir, no señor, nosotros le dijimos que en su autonomía. No señor, nosotros le dijimos a usted que mirara la situación epidemiológica. Carretas, y los médicos no somos, los maestros no somos médicos, por lo tanto no podríamos dar ese concepto para el regreso. La alternancia también tiene detrás un episodio de reforma laboral, porque en la alternancia lo que está demostrado es que los maestros tenemos hoy más trabajo en nuestras casas. Nadie estaba preparado para el trabajo en casa, no teníamos los aparatos tecnológicos, no teníamos la metodología ni la pedagogía, la hemos ido construyendo. Inclusive los maestros hemos hecho altos costos en la compra de tecnología, porque en Colombia no hay educación virtual. En Colombia lo que hay es educación remota. Entonces, aquí no le puede trasladar el gobierno la responsabilidad a los directivos docentes. Y yo sí tengo que decirlo, lamentable que tengamos una ministra paisana de nosotros que esté llevando a los ciudadanos, yo diría al cadalso, a un hecho crítico de salud y de la vida, y que la Secretaría de Educación de Ibagué, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de inventario, sin ningún tipo de realidad, desconozca la decisión que han tomado más del 90% de los directivos docentes, que han señalado, como lo dijo el secretario de Educación departamental, que no vamos a regresar a la escuela como una forma transitoria. Sí, Carlos Rivas, Laura Lozano, creo que ya se conectó William Pulo también. Laura, aquí hay otro enfrentamiento, es el enfrentamiento entre el padre de familia y el hijo, porque el padre es consciente de que el volver a las clases tiene un alto grado de generar un contagio de COVID-19, pero el hijo, el que está en casa, encerrado a través de la virtualidad, quiere volver a verse con sus compañeros. Desde usted como psicoorientador, hablemos un poco de ese tema. Uy, bueno, aquí realmente hay implicaciones emocionales bien fuertes, ¿sí? Precisamente, Julio, como lo estás planteando, hay algunas situaciones que afectan tanto al padre como al estudiante. Por un lado, el estudiante está ávido de tener ese contacto con sus compañeros, está con unas necesidades inmensas de abrazar a su compañero, ¿sí? De divertirse, de compartir, de jugar, de vivir esa socialización que deben vivir todos los estudiantes y todos los niños, niñas y adolescentes en el colegio. Pero hay una realidad, ¿sí? Hay una realidad, y esa realidad debemos compartírsela a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos muchos estudiantes que en estos momentos, si se les pregunta, dicen, sí, por mí yo iría, delicioso estar allá, pero uy, no, mi abuelita, mi abuelito, o mi mamá, no, es que mi mamá sufre de la tensión, ¿sí? Y si mi mamá se enferma, entonces ¿yo qué? Entonces, miren que si bien hay unas necesidades muy fuertes y hay unas preocupaciones fuertes que se pueden generar como en algún tipo de enfrentamientos, también es parte de esa comunicación que podamos establecer con nuestros chicos, ¿sí? Desde muy pequeñitos, ¿sí? Desde que están en transición, ellos comprenden lo que está ocurriendo, pues obviamente en un lenguaje adaptado a ellos, ¿sí? Pero ante todo debemos hablar, porque en la medida en que dialogamos, en que le explicamos y no solamente confrontamos si es que usted no va a ir o no va a ir, y usted sí va a ir, pues mirar la realidad, ¿sí? Mirar la realidad, no con terror, ni con pánico, ni tampoco con escepticismo, sino teniendo en cuenta
lo que está ocurriendo y teniendo en cuenta que esto que está ocurriendo no solamente se está presentando aquí, y teniendo en cuenta además como padres de familia, como madres, como acudientes, que nuestro sistema de salud es complejo. Que si en estos momentos estamos hablando que desde hace mucho tiempo se vienen presentando situaciones que alteran nuestra salud, ¿sí? Y que el sistema no ha dado pie con bola en muchas ocasiones, pues estamos dispuestos a que nuestros niños se enfrenten a esto. Y nosotros o los chicos como adolescentes, los niños, mostrarle que es algo que no solamente está afectando a los adultos, que también afecta a los niños, y que cuáles son esos seres queridos a los que puede afectar el virus. Estoy dispuesto a que mi abuelito o mi abuelita fallezca, pues porque en estos momentos, por este año, no puedo ir al colegio. Y pues fortalecer entonces el contacto de otras maneras. Hay que buscar la manera de tener contacto con los chicos. Hay que buscar la manera que los chicos tengan contacto, que se hablen, que se vean por videollamada, por el chat, por el WhatsApp, por el Zoom, bueno, por donde sea. Pero necesitamos que nuestros niños, niñas y adolescentes sean conscientes de esa realidad, y que las familias también. Sí, también está con nosotros William Paulo Arango, presidente de SUTEP Cimatol. William, bienvenido a Golpe de Opinión. Muchas gracias, Julio. Un saludo para usted, para Laura, para compañero Carlos, para Gerardo y para la audiencia de su programa. Muchas gracias por la invitación. Planteaba Carlos Rivas que quizás ha sido más mesurada la gobernación que la alcaldía de Ibagué en el manejo del futuro proyecto de alternancia. Lo que estamos viendo le apunta precisamente a ese tema. Nosotros, pues lo que siempre hemos solicitado, lo que le hemos planteado a los gobiernos regionales, siguiendo la orientación de FECODE, pues es que precisamente consulte a los estamentos de la comunidad, a los que a diario tenemos que ver con el proceso de aprendizaje, y que sabemos la letra chiquita, la letra menuda, esta que han expresado aquí los dos compañeros, Laura y el compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Hay unas situaciones que van más allá de una ley, que van más allá de seguir una política nacional, y aquí lo que nosotros hemos expresado mucho es seguir las presiones de los gremios económicos. Tal vez el gobierno lo que está buscando es quién le cuide los niños a los trabajadores que necesita ahorita en la fábrica, quién le cuide los niños a los trabajadores que necesita en la reactivación de todos los sectores de la producción, de la economía. Y pues la verdad es que no puede hacerse un hueco más grande para tapar uno pequeño. Nosotros creemos que tiene que haber una consulta con todos los estamentos, y efectivamente hubo una reunión de rectores donde se planteó el tema a nivel departamental, y encontramos casos bastante complejos que van más allá de este tema de la misma pandemia, y es que más del 30% de las sedes de los convocados a esa reunión no tienen ni siquiera tienen alcantarillado, y más del 40% no tienen acueducto. Entonces, como se planteaba ahorita, más allá de que resolvamos algunos problemas, aquí hay unas situaciones de fondo que no nos permiten ni siquiera para atender a los niños en una situación no COVID, en una situación normal. Y eso pues para nosotros es muy importante, entonces escuchar a los rectores, escuchar a los profesores, escuchar a los padres de familia, y entender, como de manera muy especial lo ha hecho Laura, la ansiedad que tienen los niños, pero también pues hacerles caer en la cuenta de la realidad que estamos viviendo. En eso ha habido un proceso más participativo por el lado de la gobernación. Han consultado a distintas organizaciones, a distintos escenarios de profesores y de comunidad educativa, y aquí en Ibagué pues lo que le estamos pidiendo a la Secretaría es precisamente eso, que hagan pues una interacción con todos los estamentos, y entendamos realmente que sí es necesario que hagan inversión y que la tendrán que hacer, pero que no lo pongan como que si usted entra a la alternancia, entonces le damos para que mejore la planta física o para que pueda garantizar ciertos procesos. A eso no le jugamos, y es lo que estamos nosotros pues obviamente señalando, y que aquí tiene que haber un plan de inversión en todos los aspectos que han mencionado. Y mire nomás el tema de los lavamanos, cómo es de complejo. La jornada escolar en primaria es de 5 horas. Si llamamos en alternancia a 10 estudiantes por grupo y tenemos 200 en una sede,
hay un tema que nos decían en Junta Nacional, la más reciente que se hizo en FECODE, lo decían del Colegio de Médicos de Bogotá, que en promedio se necesita por un lavamanos para atender 66 personas que hagan el lavado de manos, se necesita entre 1 hora y 1 hora y media. Eso a nosotros nos implica que si por lo menos son 2 o 3 lavados de manos durante la jornada, a esas 5 horas réstele 2 o 3 horas. O sea, ¿cuánto queda para poder trabajar el tema académico? No queda ni 1 hora y media ni 1 hora. ¿Qué es mejor? Fortalecer conectividad, fortalecer trabajo en casa y seguir desarrollando acciones que nos permitan a nosotros protegernos del contagio de ese virus, y más en un momento como este, que creo que también fue un gran problema haber escogido agosto para iniciar la presencialidad. El gobierno no la pudo haber embarrado de manera más grandísima, cuando precisamente hasta ellos mismos dicen, y ya los datos lo están diciendo, ya tenemos muchos muertos por día, muchos contagiados por día, casi triplicando lo que pasaba hace 15 días. Entonces, sí hubo un proceso ahí. Creemos nosotros que la Secretaría debe reconsiderar. El manifiesto de los rectores es importante. Lo que hicimos nosotros la semana pasada, el plantón, las distintas comunicaciones que hemos tenido con la Secretaría de Educación de Ibagué, le apunta a eso, a que consulte con los estamentos. Nosotros creemos que es hora de que hablemos todos los estamentos en una mesa y se tome una decisión. ¿Y eso por qué lo digo? Para cerrar la respuesta a esa pregunta. Es que el manejo de la pandemia del COVID-19 no se puede individualizar. No se le puede dar la responsabilidad o al padre de familia o al rector. No, esto es un asunto de salud pública, y por los asuntos de salud pública responde el gobierno central. Ahí no nos pueden poner a firmar manifiestos, no nos pueden poner a firmar actas para generarnos a nosotros la responsabilidad de hechos lamentables que puedan ocurrir por motivo de una convocatoria a la presencialidad. Es el gobierno, y ellos son los que tienen que tomar la decisión en el sentido estricto de la palabra en lo que respecta a la responsabilidad de la protección de la vida de los que integramos la comunidad educativa. Carlos Rivas, una inquietud, y también pues se la planteo a William Polo. O hablaba William de mejorar conectividad, mejorar condiciones, pero hay padres, y sobre todo en la educación pública, donde los padres de pronto, si tienen para comprarle un plan de datos al niño, no tienen un celular adecuado, no tienen un buen computador, no tienen una tablet. Por fortuna soltaron ya unas tablets que tenían las instituciones, se las están prestando, pero a los estudiantes, a los padres de familia, pero no alcanza para todos. Y obvio, también bajo la responsabilidad de ese comodato de que en últimas tienen que responder los directivos docentes por lo que les pase, pues el destino que tengan estos elementos. Pero si no tenemos ni siquiera muchas veces conectividad o recursos para que los padres tengan un buen plan de datos para sus hijos, ¿cómo pretendemos que, digamos, haya mejores condiciones en esto del teletrabajo, del telestudio, de la virtualidad que se quiere seguir haciendo en estas condiciones, Carlos? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que señalar que la carencia de tecnología ha generado procesos de desigualdad en las instituciones educativas, en los hogares, con los padres de familia y con los estudiantes. Nosotros estamos por un proceso contrario, es la necesidad de que el Estado responda desde el punto de vista democrático, entregándole estos instrumentos y estos recursos a padres de familia y a los estudiantes. Yo no diría que en comodato, yo diría que entregárselos para que se conviertan en una herramienta fundamental de trabajo, pero también que desde el punto de vista operativo el gobierno tenga unos talleres donde después puedan hacer el mantenimiento correspondiente tanto a los computadores como a las tablets. Yo creo que Bogotá es un ejemplo. 300.000 tablets faltan en Bogotá, van a dar 100.000, y la propuesta que tiene ADE en Bogotá es que quien debe comprar las tablets que faltan no debe ser a través de una solicitud a la población o a la comunidad de que las donen, sino que la responsabilidad es una responsabilidad del Estado, tiene que ser el Estado. Pero esa tecnología es simplemente como un instrumento más para que más adelante regresemos a la presencialidad, porque la presencialidad es lo que demuestra indiscutiblemente que esto es irreemplazable. Es irreemplazable el maestro y es irreemplazable lo que tiene que ver desde luego con la escuela. Pero mire, aquí planteaba una cosa la compañera psicoorientadora Laura, que es muy importante, es quién cuida la sociedad, quién cuida a los niños. Los tiene que cuidar el Estado, esta es una responsabilidad del Estado.
Pero miremos el tema de la salud. Una de las grandes ventajas que tiene el COVID, indiscutiblemente, es que la pandemia actual ha empeorado la situación de crisis que venía teniendo la sociedad. Pero una cosa que desnuda el COVID es que demuestra que el Estado hoy es incapaz de resolver ese tipo de problemas porque lo que le había impuesto el neoliberalismo era un tema de mercado, no la atención al ciudadano. ¿Qué acaba de decir William Polo? Los rectores de las instituciones educativas plantean que no tienen alcantarillado. Las brechas más importantes para nosotros, en el caso concreto de una reforma constitucional, es esa: salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Saneamiento básico hace parte de esa situación. Pero mire lo que acaba de decir el compañero William Polo. Entonces, 66 niños que requiere cada uno como de a minuto y medio, eso se llama una aglomeración. Y en esa aglomeración, mientras se está lavando las manos, ¿no es cierto?, como lo está haciendo el gobierno, tratando de echarle la responsabilidad a los padres de familia, ahí se están contaminando los niños. Y lo decía Laura, ¿quién no quiere volver a la escuela? Nosotros que estamos en un estado de confinamiento, nosotros que estamos en aislamiento social, ¿cómo nos comunicamos con los hijos, con los nietos, con los familiares? A través de esta vía, y esta es una vía, ¿no es cierto?, inhumana, pero nos va a tocar redoblarla para que por lo menos los muchachos se encuentren, se vean, ¿no es cierto?, se cuenten experiencias y podamos ir cambiando esa realidad que nosotros la denominamos un tema de salud mental. Golpes de opinión más allá de la noticia. Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de opinión. Y rápidamente leemos algunos comentarios de redes sociales. Las personas que están conectadas a esta hora con nuestro Facebook Live y también conectadas a través de el radio 790 AM. Paula Castillo dice: sí, muy buena decisión frente al tema de que algunos colegios han pedido prórroga para definir el regreso a clases. Dice también Daisy Bonilla: yo pienso que no es bueno que los niños ingresen aún. Dice Livia Cecilia Ibarra: tampoco estoy de acuerdo, pero me aterra en las calles, los parques, fiestas y veo que los niños andan para arriba y para abajo, más control por parte de los padres. Carlos Andrés Díaz dice: este segundo semestre no se debe ingresar a clases presenciales, decisión autónoma. Héctor Alex Castro Vaquero dice: muy interesante el tema, felicitaciones desde Pasto Nariño, aquí están con los mismos dilemas. Luz Moncaleano: los niños no deben regresar a clases presenciales, eso es mentira, que el gobierno da los elementos de seguridad. También hay otros comentarios como el de Bernarda Bonilla: yo como madre no estoy de acuerdo que regresen a clases de manera presencial. También dice a esta hora a través de redes sociales Norma Constanza Sánchez: es cierto, no se debe regresar a lo presencial, pero por favor, si a los estudiantes les exigen estar al día con las TICs, porque a los maestros no se les afanan porque se actualicen para dar este tipo de clases de esta manera. Hay otros comentarios, pero hay pregunta, Gerardo Gómez. Sí, la pregunta es para la psicoorientadora Laura Lozano. Laura, es que es difícil y una maestra en el preescolar, ¿cómo controla? Bueno, que tenga poquitos, que tenga 10, 12 niños, eso es una tropa. En el colegio, ¿cómo se hace para que, o por ejemplo, que empiecen que mi tapabocas es de Mickey Mouse y el mío es de los Teletubbies, bueno, etcétera? ¿Cómo entrar y digamos en últimas, a quién le cae esta responsabilidad? Porque pues, la principal educación es de la familia como núcleo de la sociedad, pero esta responsabilidad recae en este caso sobre el Estado. Uy, difícil pregunta. Sí, realmente, por ejemplo, en el caso de los más chiquitos, es imposible controlarlo. O sea, es una realidad. Sí, el niño va a querer ponerse el tapabocas del compañerito, o si se le cayó al piso, lo recoge, lo sacude y se lo pone, o le coge el tapabocas del compañerito y sale corriendo y después va y juega a que se lo pone a otro. O sea, lo cogen a patadas. Sí, o sea, realmente es imposible controlarlo porque los niños necesitan explorar, necesitan compartir y ellos aprenden a partir de esa interacción con sus compañeros. Entonces,
a esa edad los niños no tienen establecidos ciertos límites. De hecho, hasta los adolescentes todavía no los tienen establecidos. Ya me imagino yo el reto del día. Tómate la foto con el tapabocas de X, ¿sí? O sea, realmente los muchachos, los niños, niñas, adolescentes en estos momentos, a pesar de que sí son muy conscientes de la situación, pues siguen siendo menores de edad y siguen siendo inmaduros, ¿sí? Y siguen queriendo divertirse. ¿Y cómo va a ser ahora la diversión? En el lavamanos, no me imagino los que lleguen absolutamente empapados porque se pusieron a jugar con el agua o porque se reventó la llave y entonces empezamos a jugar con ella. O sea, realmente controlar a los chicos, y muchas veces los papás se ven cortos para manejar algunas situaciones. Imagínense un salón entre 15 y 20 niños que son en transición preescolar, y que estamos viendo que hay salones también sextos, séptimos, octavos con 45. Ese profesor, ¿cómo va a hacer para estar en 3 salones al mismo tiempo, digamos que los citemos a la vez, sí, y poder controlarlos a todos? William, y para William y para Carlos, se habló desde el principio de la pandemia de la posibilidad de la promoción automática, si no estoy equivocado con el término. O sea, que nadie perdiera el año y que todo el mundo pasara, pero pues que deben estudiar, o esto tiene detractores. ¿Cuál sería la solución? Porque lo cierto es que incluso muchos padres, he escuchado el concepto de padres de familia que dicen, así se pierda el año de mi hijo, no lo voy a mandar al colegio este año. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como la vía de salida para esta situación? Inicialmente le pregunto a William Polo. Pues sí, Gerardo, mire, fundamentalmente nosotros por acá estamos tratando de construir un eslogan que es algo así como que el que salga vivo de la pandemia merece aprobar el grado, porque pues las condiciones son bastante complejas. Estamos viendo una realidad que ninguno se la imaginaba y que no tenemos las herramientas para sortearla de la mejor manera. El tema de la promoción no es solamente un tema administrativo, también es un tema de formación, es un tema de construcción de un ser humano, que pues es lo que se hace aquí con varios agentes, con varios protagonistas en este escenario. Nosotros siempre hemos dicho que la promoción tiene que ver con reconocer los procesos de acuerdo al momento y a la situación que nosotros estamos trabajando. En este momento el niño se fue para la casa, el bichito lo obligó, dijo Marco Raúl Mejía, ese ser microscópico lo obligó a quedarse en la casa y a llevarse la escuela para la casa. Ahí tenemos un primer elemento, y allá en la casa, como usted bien lo dice y lo plantea ahorita con la pregunta de conectividad, que si al final me regala un segundito yo también le hago una apreciación sobre ese tema, pero el niño no tiene, como usted bien lo dijo, un dispositivo electrónico, a duras penas tienen un teléfono en la casa, en la gran mayoría de los hogares de donde provienen los niños que nosotros atendemos. Y entonces les toca turnarse entre 4 y 5 niños ese celular, a ver cómo carajo le responden un mensaje al profesor sobre una actividad que les dejó planteada hace 8 o 15 días. Eso es muy complejo, y ante esa situación no podemos hablar de una continuación en las mismas condiciones con el modelo de evaluación, con el sistema de evaluación. Entonces ese sistema tiene que ser adaptado a las nuevas circunstancias, tiene que ser reestructurado, y se tienen que comenzar a reconocer elementos de la formación integral. Se tiene que comenzar a reconocer los esfuerzos que hace el estudiante por conectarse, los esfuerzos que hace el papá por acompañar a esos niños. El papá le llegó una persona que ya no es su hijo, ahora puede ser su estudiante. ¿Y cuándo carajos una mamá o un papá de nuestros hijos estudió para ser profesor? Con el respeto de los profes que tienen sus hijos en este mismo momento, pero tenemos esa situación. Entonces aquí no podemos pedir que el estudiante entonces sea evaluado de la misma manera, bajo la misma rigurosidad que en la presencialidad. No tiene el escenario para acceder a recursos, no tiene el tema de los dispositivos para hablar de conectividad, que podría ser una alternativa, pero fíjense, como lo decía el compañero Carlos, el mismo gobierno le tocó bajarse de ese bus de la educación virtual, porque efectivamente cuando dicen esa es la panacea y se van a dar cuenta, solo el 5%
de los municipios del país tienen conectividad relativamente buena. Aquí en Ibagué sufrimos por conectividad y las reuniones se nos caen muchas veces la señal, interferencias, etcétera. Hasta nos toca decir cuando comienza una reunión, por favor apaguen los micrófonos y suspendan el video para que no se nos afecte la señal. Es un problema bien complejo y ni siquiera en la ruralidad, que es otra brecha inmensa, la ruralidad frente al sector urbano, los cascos urbanos. Entonces, la promoción tendría que ser un elemento que mire más allá de lo académico, más allá de lo que se desarrolla en las disciplinas, el saber disciplinar como tal, y se comience a trabajar la formación humanística, se reconozca más el tema de la sola intención y el solo esfuerzo que se hace para poder participar en su proceso de formación, y en ese sentido el gobierno tendría que ser claro, y en esto los secretarios de educación lo han dicho en algunas reuniones. Aquí los niños se debe hacer todo lo posible para que los niños aprueben, pero obviamente no regalar, sino entender el escenario en el que estamos y a partir de ese escenario generar unos procesos que nos permitan llegar a nuestros propósitos de acuerdo promoción, al hacinamiento. Claro, la idea es que haya una promoción y además que esto afecta directamente la cobertura, la permanencia de los estudiantes. Nosotros tampoco podemos arriesgarnos. Ahora, eso tiene otro componente, Gerardo, y gracias por el subrayado, es que también debemos ser claros que no es la promoción por la promoción, es decir, nosotros debemos priorizar las acciones pedagógicas de formación que realicemos y tenemos que pensar inmediatamente en el 2021 y en el 2022 y tal vez en el 2023. ¿Por qué? Porque pues en esos años podemos hacer un proceso de nivelación que nos permita manejar las situaciones que no se pudo durante el tiempo que dure la pandemia. Ahí el lío un poco sería para manejar con 10º y 11, que pues obviamente necesitan un manejo diferenciado, pero pues obviamente también desde el trabajo en casa, que pues es a lo que nos obliga el COVID el día de hoy. Carlos. Abramos el micrófono. En la misma línea que viene planteando el compañero William, yo lo que creo es que aquí hay que hacer una promoción escolar para que a su vez se convierta en una promoción social, evitar la exclusión y desde luego evitar la deserción. Hoy las universidades están planteando que su deserción va superior al 70%, porque la gente dice, oiga, pero además por dos hechos fundamentales. Uno, porque su padre o quien le financiaba la educación se quedó sin trabajo. Y dos, porque no tiene sentido pagar costos altísimos de una matrícula semestral, donde lo que lo está haciendo es por este vía o a través de tutoriales. Creemos que no. Pero yo también quiero empatar algo que señalaba muy bien ahora Gerardo. Es que en Colombia hubo una época en que hubo promoción automática y era que solo podían perder el 5% del estudiante y al 95% había que promocionarlo. Nosotros estamos aquí planteando una política. El 100% de los estudiantes deben de ser promocionados. Y después, también como lo decía el compañero presidente de Cimatol, vamos a resolver el problema de la nivelación en el 2021 y en el 2022 para poder ajustar a los estudiantes, con los que vamos a tener una mayor dificultad en ese tema temáticos es con los compañeros de los grados 10º y fundamentalmente del grado 11. Con ellos tendríamos que establecer unas estrategias para que puedan avanzar rápidamente. Pero, por ejemplo, si el ICFES va a hacer algunas preguntas, le tocaría sustituir preguntas de las áreas del grado 11, aunque nosotros no estamos de acuerdo que se mida la calidad de la educación a través del ICFES. Pero quiero señalar otra cosa. Aquí hay una gran revolución. Vamos a pasar de la calificación cualitativa, ¿no es cierto?, a un hecho muy importante, a los juicios de valor, que son más humanos, que son más reales, que es donde el maestro puede conversar alrededor de la forma como van aprendiendo los estudiantes. No es de una manera punitiva, a usted le fue mal y le colocó 1, a usted le fue regular y le colocó 2,5, no. Aquí va a haber una revolución en el tema de la evaluación. O a usted le falló el internet y entonces no le doy buena nota. Exactamente, ¿Es un nuevo indicador? El internet, Usted no pudo subir la tarea a tiempo porque no tenía conectividad, entonces tiene... Perfecto. Entonces, más los juicios valorativos. Tenemos que enseñarle mucho a los estudiantes con las cosas que hay en la casa, con las etiquetas, con los recibos de pago de los servicios. Mi esposa también es educadora y están trabajando con los estudiantes en eso. Hágale una lectura
al recibo, mire la medición de cuánta luz nos gastamos, cuánta energía el mes pasado, cuánto es esto, haga su propio constructo del conocimiento, venga, entrégueme un escrito suyo. Eso es muy hermoso porque eso también va haciendo cambiar la realidad de la escuela y nos hace pensar de una manera diferente. Luego nos vamos a encontrar a un diálogo pedagógico. Es una recomendación que yo siempre le hago a los maestros: escribamos media página diaria de lo que yo he hecho, sí, para que ahí establezca mi experiencia, porque la experiencia también significa algo, es que la experiencia es un campo muy cercano a la investigación, y ese maestro lo que está haciendo es investigación. Y de igual manera se me había olvidado saludar a Julio Montiel, un abrazo y decirle que muchas gracias porque esta es una importante oportunidad. Laura dijo una cosa ahora que a mí me llama la atención y que es muy importante. Todo el mundo estamos mamados del hacinamiento, de la cuarentena, mamados. Pero si le bajamos la guardia a eso y salimos, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es que vamos a generar una crisis de muerte en Colombia, y esa es una responsabilidad individual y colectiva. Sí, gracias a Carlos Rivas, a Laura Lozano y a William Polo. Se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos y gracias a los padres de familia que estuvieron muy activos en redes sociales. Feliz resto de día. Golpes de opinión más allá de la noticia.